Ahora lo que vamos a ver son los campos magnéticos, ¿sí? Ustedes ya han escuchado la palabra campo magnético. Si ustedes se fijan, acá tenemos la Tierra. La Tierra tiene inherente a sí misma, debido a la conformación física, un campo magnético, ¿sí? ¿Y a qué se debe esa configuración física? Al núcleo de hierro y de níquel que tiene en su interior. Ahora, ¿desde cuándo se conoce el magnetismo? Si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos hablado de los griegos, que a ellos habían descubierto una sustancia que se llamaba ámbar, ¿sí? Esa sustancia que frotada podía atraer pequeños objetos. De la misma manera, también en la antigua Grecia encontraron un material que se llamaba magnetita, actualmente se llama magnetita, y que proviene de magnesia, y tenía un poder de atraer cuerpos metálicos, algunos cuerpos metálicos, pero por ejemplo no atraía el hierro, no atraía la plata. Y esas propiedades los chinos les dieron un uso, y ese uso muy importante fue la brújula. La brújula, ustedes saben, que siempre apunta hacia el norte. Entonces, fíjense que estamos relacionando un fenómeno físico a una importancia histórica, porque gracias a la brújula se produjeron descubrimientos importantes, como el descubrimiento de América. También pudieron hacerse grandes viajes más rápidamente. Entonces, estos materiales que nosotros llamamos imanes tienen la propiedad de atraer pequeños trozos de metal, y esta propiedad se va a llamar magnetismo. Por ejemplo, nosotros tenemos un imán de barra o tenemos un imán de herradura. Fíjense que allí tenemos dibujado una S y una N, que vamos a ver qué significa. Y si nosotros colocamos dos imanes, vamos a ver que hay una fuerza que, como ustedes decían, cuando nosotros veíamos el electromagnetismo, eran fuerzas de acción a distancia. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos acercar, pegar, en realidad poner en contacto ambos imanes para sentir el efecto. La intensidad de un imán se concentra en los extremos que se denominan los polos magnéticos, o sea, esa letra N y esa letra S significan que son el polo norte y el polo sur. Entonces, cuando los imanes que se acercan por polos iguales se repelen. Por eso nosotros vemos que si nos acercamos a los imanes de cierta manera, vemos que la fuerza es de repulsión. Pero si se acercan por polos opuestos, se atraen. Y esto nos recuerda un poco a también las cargas eléctricas, ¿no es cierto? Se presenta un cierto paralelismo, pero sin embargo, ese paralelismo solamente es superficial. Ahora, si bien nosotros podemos tener cargas positivas, cargas negativas en forma separada, es imposible aislar un único polo magnético, ¿sí? Si yo tengo un imán y digo, bueno, acá tengo el polo norte y acá tengo el polo sur, acá tengo el polo norte y acá tengo el polo sur, si yo quisiera separar a esos polos, mi primera idea sería cortarlo por la mitad. Pero sin embargo, cuando uno lo corta por la mitad, la experiencia me dice que vuelve a formarse otro imán con un polo norte y un polo sur. Es decir, que no podemos separar un polo magnético. Existen experimentos que tratan de realizar esta separación, y que los últimos avances han dicho que sí se podía, pero bajo condiciones muy especiales. Pero todavía está en estudio. Y esto se traduce en algo muy importante, que las líneas de campo son cerradas, salen del polo norte y entran al polo sur, ¿sí? Pero no se cortan en el polo norte y en el polo sur, sino que atraviesan el imán, ¿sí? Acá no se ve la línea cerrada, pero en realidad, si uno tendría que dibujarlo
en forma correcta, bueno, uno tendría que dibujar una línea, no puedo activar el lápiz. Bueno, uno tendría que dibujar una línea que se dirige cerrando esta línea, ¿sí? O sea, son líneas cerradas. Y nos aparece un concepto, el concepto de campo magnético. El campo magnético se representa con la letra B mayúscula y este campo magnético está representado por las líneas de campo, de modo que a cada punto en el espacio el campo magnético es un campo tangente a dichas líneas, ¿sí? Y también, fíjense que acá existe el mismo paralelismo. Nosotros tenemos líneas de fuerza y el campo eléctrico era tangente a esas líneas de campo, líneas de fuerza. En este caso, el campo magnético B va a ser tangente a estas líneas magnéticas. Ahora, ¿todos los materiales son magnéticos? En realidad todos podrían presentar esa tendencia, ¿sí? Sin embargo, hay algunos que presentan una fuerte tendencia a ser imanes. ¿Y a qué se debe eso? Eso se debe a que el electrón tiene un cierto spin. Y esa propiedad de spin, ya sea el spin a la derecha o el spin a la izquierda, recuerden ustedes que spin era la forma en que supuestamente se presentaba el momento angular de ese electrón, ¿sí? Acuérdense que nosotros estamos hablando de teorías y esta teoría a la que nos referimos es la teoría cuántica, ¿sí? Que si bien está estudiada, representa un campo nuevo de estudio, ¿sí? Porque nadie ha visto un electrón, nadie puede verlo porque es muy pequeño. En consecuencia, uno puede ver sus propiedades o percibir sus propiedades microscópicas mirando las propiedades macroscópicas. Y la propiedad macroscópica de este spin es el magnetismo. Entonces, de acuerdo a ese spin, de acuerdo a cómo esté ese spin del electrón en el material, nosotros lo vamos a agrupar en ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos. ¿Cuáles son los ferromagnéticos? Aquellos que pueden convertirse en imán. Es decir, que el spin del electrón o los spines de los electrones se van a orientar en cierta posición, ¿sí? Ustedes se acuerdan que cuando nosotros, en realidad ustedes en química, aplicaban las leyes de la formación de de las casillas cuánticas y ustedes colocaban, bueno, primero colocamos todos los de spin iguales y luego colocamos todos los de spin diferentes. Entonces ustedes, vamos a ver si tengo acceso a... No, es que debo estar en una presentación. No, no puedo dibujar. Bueno, entonces nosotros teníamos un spin hacia arriba, un spin hacia arriba, un spin hacia arriba y luego hacia abajo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos todos los spins hacia arriba, los materiales van a ser ferromagnéticos, es decir, hacia arriba o hacia abajo, orientados en cierta dirección. Y estos materiales tienen su conformación química de manera que puede producirse eso. ¿Y qué materiales son? El hierro, el níquel, el cobalto y las aleaciones de estos materiales. Por ejemplo, el, el alnico, ¿sí? También el aluminio, otros materiales que son los paramagnéticos. Y estos materiales paramagnéticos son aquellos que cuando se someten a la aplicación, o sea, cuando nosotros introducimos dentro de un campo magnético B,
adquieren una imantación paralela a él. Y que si yo retiro el campo magnético, su imantación desaparece. Por ejemplo, el aluminio, el magnesio, el titanio, el wolframio y el aire tienen propiedades paramagnéticas. Mientras la diamagnética, que bajo la acción de un campo magnético externo, la sustancia adquiere una imantación débil y en sentido opuesto al campo aplicado. Y ejemplos de esto son el bismuto, la plata, el plomo o el agua. Fíjense que estos diamagnéticos, esa acción del campo magnético hace que ese material se imante, pero esa imantación es muy, muy débil. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos dos polos distintos? Y fíjense que las líneas de campo van a ser saliendo del polo norte y van a llegar al polo sur. Entonces se van a establecer una modificación de ese campo de tal manera, o sea, el campo de cada uno de los imanes, para formar estas nuevas líneas de campo. En el caso de repulsión, fíjense que las líneas de campo tienden a abrirse, ¿sí? Si los polos son iguales. Polos distintos se atraen, polos iguales se repelen. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Listo, continuamos entonces. Entonces, recapitulando un poquito, entonces dijimos que las líneas de flujo magnético son continuas y cerradas, ¿sí? La dirección es la del vector del campo magnético B en dicho punto, ¿sí? Es tangente. Y las líneas de flujo no están en la dirección de la fuerza, sino son perpendiculares a ella. Entonces, nosotros vamos a tener que el campo magnético va a ser igual al flujo magnético sobre el área transversal que yo estoy tomando para medir ese flujo, ¿sí? O podríamos decir que el campo magnético es el flujo magnético por unidad de área. Ahora, ¿qué es el flujo magnético? Es la cantidad de líneas que atraviesan una determinada área o superficie transversal. Y siempre en la dirección perpendicular. Y acá también tenemos algo importante. Entonces, estableciendo el paralelismo, nosotros habíamos dicho que había un paralelismo entre el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, el campo eléctrico es vectorial, el campo magnético es vectorial. El campo eléctrico es E, el campo magnético es B. Ahora, existían líneas de fuerza, existían líneas magnéticas, las líneas de campo eléctrico eran tangentes a las líneas de fuerza, las líneas de campo magnético son tangentes a los vectores campo eléctrico, o uno también puede tomarlo al revés, ¿no es cierto? Las líneas de campo magnético son, los campos magnéticos son tangentes a esas líneas magnéticas. Y uno puede formarle así, pero también acá se nos acaba un poco el paralelismo diciendo que el campo eléctrico E, nosotros lo habíamos definido como la fuerza eléctrica por unidad de carga. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el campo magnético? Como nosotros no podemos separar los campos, los imanes en dos polos, sino que cuando nosotros cortamos un imán,
volvemos a tener otro imán, con un polo norte y un polo sur. Cortemos como lo cortemos, siempre se nos van a presentar los polos norte y el polo sur. En consecuencia, no podemos definir el campo magnético en términos de la fuerza magnética por unidad de polo norte. ¿Sí? Entonces, esa ecuación, ese paralelismo ya deja de presentarse. Hace mucho tiempo también, en el siglo XVIII, el siglo XIX, en realidad, Ørsted, un físico danés, observó, estaba estudiando la corriente eléctrica y observó que cuando él colocaba una brújula cerca de un conductor eléctrico, esta brújula se desviaba. ¿Sí? Entonces tenía un cable por el cual circulaba una corriente eléctrica y él la acercaba y la brújula se desviaba, pero acercándola en cierta posición. ¿Qué me estará indicando esa observación? Entonces, yo tengo un conductor y la brújula se desvía. ¿Ustedes qué pensarían si fueran Ørsted? ¿Qué está pasando? A ver, espero sus respuestas. Ya sea abran el micrófono o escriban en el chat. ¿Ustedes qué piensan? Que la corriente genera un campo magnético. Exactamente. Y es eso lo que Ørsted postuló. Ahora, como nosotros sabemos, las corrientes eléctricas son cargas en movimiento. Entonces, cuando nosotros tenemos una carga y esta carga está dentro de un campo magnético, esta carga va a ser sometida a una fuerza. ¿Y cuánto vale esa fuerza? Nosotros no vamos a hacer la deducción, solamente vamos a dar la ecuación. Esa fuerza va a ser una fuerza magnética, se va a llamar fuerza magnética, y es igual al valor de la carga por la velocidad de esa carga multiplicado por el campo magnético. ¿Sí? Pero sin embargo, esta multiplicación no es una multiplicación cualquiera, es una multiplicación o un producto que se llama producto vectorial. ¿Por qué? Porque es el producto entre vectores. Yo como me lo acuerdo de memoria, yo digo que la fuerza es QBB, ¿sí? QBB, entonces Q es la carga, B la velocidad, multiplicado por B. Ahora, ¿y qué produce? ¿Qué efecto produce sobre el movimiento de la carga? Introducirlo en un campo magnético produce una desviación de esa carga. Y la desviación va a estar dado por qué dirección tiene el vector velocidad y qué dirección tiene el vector campo magnético. Si ustedes se fijan, acá tengo el vector velocidad que se dirige hacia nosotros y el vector campo magnético se dirige hacia la derecha y la fuerza aplicada, fíjense que es la que produce la desviación, va a estar dirigida hacia arriba. Cuando se presenta esa situación, vamos a decir que estamos en presencia de un producto vectorial, ¿sí?
Fíjense, acá tenemos B, acá tenemos la velocidad y la fuerza es hacia arriba y es la que me produce un desplazamiento. Entonces de acá podemos sacar una conclusión. Entonces, a medida que aumente la velocidad, aumenta la fuerza magnética. Si aumento el valor de la carga, aumenta la fuerza magnética. Y a medida que aumento el campo magnético, aumento la fuerza. Y lo contrario es también válido, ¿no es cierto? Si disminuye la velocidad, disminuye la fuerza magnética, es decir, que va a haber una proporcionalidad directa. ¿Sí? Entonces la fuerza es directamente proporcional a la carga, directamente proporcional a la velocidad y directamente proporcional al campo magnético. Ahora me dice, una carga de 2 nanocoulombios se proyecta como se muestra en la figura, ¿sí? En un ángulo de 30 grados con un campo magnético de 3 militesla. Ahora acá me están hablando de una nueva unidad, el Tesla, ¿sí? Y entonces, ¿qué es el Tesla? Es una unidad del campo magnético. Y si nosotros lo relacionamos con la ecuación anterior, fíjense que B va a ser Newton sobre coulombio sobre metros por segundo. Y esa unidad, que es una combinación, se lo ha llamado Tesla, en honor a uno de los científicos que estudió sobre el tema. Ahora, ¿cómo podemos saber cuál es la magnitud, la dirección de la fuerza resultante? Aquí fíjense que nosotros tenemos como datos que la carga va a ser 2 por 10 a la menos 9 coulombios. Nano, acuérdense que es a la menos 9. La velocidad es 5 por 10 a la cuarta metros por segundo. El campo magnético B es igual a 3 por 10 a la menos 3 Tesla. Y yo tengo un ángulo de 30 grados. Resulta que el módulo de ese campo magnético en realidad el módulo de esa fuerza magnética va a ser igual a la carga por la velocidad por el campo magnético por el seno del ángulo que forman la velocidad con el campo magnético. ¿Sí? Entonces, cuando yo coloco, no lo puedo colocar, si yo colocara la fuerza es igual a Q por B, producto vectorial por B, su módulo va a venir dada por esta ecuación. ¿Sí? Entonces, esta ecuación que me da, esta ecuación me da el módulo de esa fuerza. Si el vector velocidad y el vector campo magnético forman un ángulo de 90 grados, el seno de 90 grados vale 1. En consecuencia, la fuerza me va a quedar que la carga Q por la velocidad por el campo magnético. Ahora, ¿qué pasa si el ángulo que forman la velocidad y el campo magnético vale 0? ¿Cuánto valdrá esa fuerza? ¿Ustedes qué piensan? Si el ángulo que forman el campo magnético y la velocidad v es 0, ¿cuánto vale esa fuerza? O sea, son paralelos. El campo magnético y la velocidad son paralelos. Exactamente. O sea, yo no tendría ninguna fuerza.
Perfecto. Ahora fíjense que si bien acá en el Power nos surgió rápidamente cómo es la dirección de la fuerza, para sacar la dirección de la fuerza se usa la regla de la mano derecha y se observa que esa fuerza es hacia arriba. Y cuando uno utiliza la regla de la mano derecha hay muchas formas de aplicarlo. En este caso, uno señala con el pulgar el vector velocidad, señala con los otros 4 dedos el vector campo magnético. Fíjense que uno tiene que utilizar la mano derecha, ¿sí? Porque yo siempre que hacía esto utilizaba la mano izquierda y me daba cualquier cosa. Bueno, entonces uno toma la mano derecha, pone B, ustedes pongan lo mismo, B de campo magnético, apunten con el pulgar en la dirección de la velocidad, van a ver que la palma queda hacia arriba. Entonces, la fuerza va a ir hacia arriba. ¿Comprenden esta regla de la mano derecha? Porque ustedes van a tener en el parcial la aplicación de esta regla. Si tienen alguna duda, pueden consultarlo ahora o también en clase de consulta. Entonces, ¿existe una sola mano de la regla derecha? ¿Una sola forma de aplicarlo? No, existen varias. Una de ellas es la que muestra la figura. Entonces, a ver, voy a pasar al pizarrón así les explico un poquito más. Porque si no, ¿pueden ver el pizarrón? Pregunta sencilla. Ah, listo. Bueno, muchas gracias, Rocío, Bárbara, Agustina. Bueno, entonces habíamos dicho que si yo tengo, ha visto que este había descubierto que existía una relación entre campo eléctrico y carga eléctrica. Pero esta carga eléctrica tiene que estar en movimiento. Entonces acá surgen nuevas cuestiones sobre el efecto del campo magnético sobre el campo eléctrico y al revés. Ahora, entonces lo que ahora estamos estudiando es qué le pasa a una carga Q. La carga Q, ¿cómo está? Está en movimiento. Si está en movimiento, cualquiera sea, siempre va a tener una velocidad. Ahora, si esta carga Q la introduzco en un campo magnético B, por ejemplo, yo tengo un imán con el polo norte y un imán con el polo sur, acá yo tengo las líneas de campo. Estas son las líneas de campo B. Ahora, ¿qué pasa si yo a un electrón hago atravesar ese campo con una determinada velocidad? Se observa que este electrón se desvía. Ahora, se ha estudiado que la fuerza con la cual se desvía está dado por la siguiente expresión, que es el valor de la carga por el vector velocidad por el vector campo magnético, donde este por tiene un significado especial. Esto se llama producto vectorial. Nosotros ya vimos otro producto que es el producto escalar, que era el que daba el producto entre el vector fuerza y el vector
desplazamiento y que nos daba el trabajo. Acá tenemos otro producto en tres vectores y este producto, como dijimos, es el producto vectorial. Si yo quiero sacar el módulo de esta fuerza, yo tengo que hacerlo con la siguiente ecuación, que la fuerza va a ser igual a la carga por el módulo de la velocidad por el módulo del campo eléctrico por el seno del ángulo que forman la velocidad con el campo magnético. ¿Sí? Entonces, la fuerza va a ser igual a la carga por el módulo de la velocidad por el módulo del campo magnético por el seno del ángulo que forman la velocidad con el campo magnético. Y ustedes ya sacaron la conclusión que si el ángulo que forma B y B es 90 grados, entonces la fuerza va a ser igual al producto de la carga por la velocidad por el B. ¿Pero qué de la fuerza? El módulo, ¿no es cierto? Acá estamos viendo el módulo de la fuerza. Ahora, si el ángulo que formaba B y B es de 0 grados, aquí Agustina me decía que esta fuerza tenía como módulo 0. Obviamente 0 newton porque es una fuerza. En consecuencia, que si yo introduzco un electrón y lo desplazo de tal manera que su movimiento sea de izquierda a derecha y lo introduzco en un campo magnético que también sea paralelo o antiparalelo, vamos a tener que ese electrón o esa carga, puede ser también una carga positiva, no se va a desviar. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Comprende mejor este tema? Listo. Bueno, entonces ya vimos el módulo. Pero un vector no solamente tiene módulo, tiene dirección y tiene un sentido. ¿Cuál va a ser la dirección? La dirección es perpendicular, vamos a ponerle con símbolo, es perpendicular al plano que forman los vectores B y B. B de velocidad y B de campo magnético. O sea que si yo tengo acá el vector velocidad y acá tengo el vector campo magnético, fíjense que acá forman un plano y el campo, la fuerza eléctrica va a ser perpendicular a ese plano. ¿Sí? Si yo tuviera, por ejemplo, una superficie, acá le voy a borrar el sentido, ¿sí? Porque estamos hablando de dirección, estamos hablando de sentido, ¿sí? Y aparte está mal el sentido. Ahora, si yo tengo acá B, si yo tengo acá el campo magnético, la dirección de la fuerza va a ser perpendicular, ¿sí? A este plano que forman B y B. Ahora, ¿cuál va a ser el sentido? El sentido va a ser de la regla de la mano derecha. Y la regla que vimos es que si yo tengo mi mano derecha
2, 3, 4, y tengo el pulgar, toma más de forma. Tengo mi mano derecha, yo la abro, este parece que sufrió, no sé qué. Bueno, listo. Entonces, el dedo pulgar me da la velocidad. Los 4 dedos me dan el sentido del vector campo eléctrico y la palma, si mira hacia arriba, me dice que la fuerza va hacia arriba. Ahora si le dibujo el sentido, porque esto me está dando el sentido. Y si la palma mira hacia abajo, quiere decir que la fuerza va hacia abajo. Ahora hace un rato yo les decía, bueno, yo tengo B, y yo les marqué un vector fuerza. Y yo les dije, bueno, pero esto está mal. ¿Estaba en lo correcto o estaba en lo incorrecto? ¿Hacia dónde apuntaría el vector fuerza magnética? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, exactamente, ¿sí? Me di cuenta de eso cuando dibujé. Y este es el vector fuerza magnética, ¿sí? Que uno puede ponerle como fuerza M, fuerza B, ¿sí? O sea, para orientarse que es un tipo particular de fuerza. Fíjense que sobre una carga de movimiento aparece una fuerza particular y esa fuerza particular se llama fuerza magnética y que tiene una teoría detrás de eso, ¿sí? Perfecto. Y ahora en este caso, ¿hacia dónde apunta? Hacia abajo también, ¿no es cierto? En este caso también va a apuntar hacia abajo. Es que capaz que yo hice el otro con la mano izquierda. No, no, me lo he hecho apurado, por eso les marqué mal, ¿sí? Esta fuerza apunta hacia abajo. Bueno, fíjense que es un plano, esto es tridimensional, no puedo hacerlo de forma, no sé si se nota bien, pero en esta sí se nota bien. Bueno, volvamos al... Ah, ¿y cuáles son las unidades? Bueno, las unidades, fíjense que de campo magnético, yo la puedo sacar de acá, ¿sí? Es la más fácil. Las unidades de campo magnético, yo puedo despejar B, va a ser igual a la fuerza sobre la carga por la velocidad. La fuerza en el sistema internacional está en Newton, la carga en coulombio y la velocidad en metros por segundo. Y esta combinación de unidades se lo llama Tesla, ¿sí? Este es en el sistema internacional. Ahora, entonces lo vamos a correr un poquito. Esto es con respecto a las unidades. Ahora, con respecto al sistema CGS, la unidad es el Gauss. ¿Sí? Entonces, es el Gauss y que está relacionado con el Tesla en un factor de 10 a la cuarta. Entonces, un Gauss vale 10 a la menos 4 Tesla. Nosotros vamos a trabajar
en el sistema internacional, así que no habría mayor problema, ¿sí? Pero igual les damos esta equivalencia para que ustedes puedan trabajar si se les presenta algún problema. O pueden entender de qué magnitud se trata, eso es importante. Si a uno le dice Gauss, entonces sabe de lo que se está tratando. Bueno, volvamos a la presentación. ¿Alguna duda con esto antes de volver? No, listo. Bueno, acá tenemos el ejercicio. Esto también lo tienen en el aula virtual, creo. No, en el blog. En el blog creo que lo he puesto. Bueno, ahora tenemos la práctica con la dirección. Acá no les he dibujado, pero cuando volvamos al pizarrón. Vamos a tener que volver al pizarrón. Si no me di cuenta de esto. Es algo cortito. Para que comprendan la notación. Ustedes saben que un vector es un segmento orientado y se lo representa con una punta y una flecha. ¿Sí? Entonces uno puede dibujarlo de la siguiente manera. Fíjense que si a esta punta yo la miro de esta parte, ¿yo qué es lo que voy a ver? Yo lo que voy a ver va a ser una X. O sea, el campo va a ser entrante. Ahora, si esta punta está hacia mí, yo voy a ver esto. Entonces, el campo está saliendo, o sea, está perpendicular, ¿sí? Entonces, cuando ve así, el campo o el vector es entrante. ¿Entra dónde? Hacia la hoja de papel. Y en este caso, el vector es saliente, porque el vector sale de la hoja de papel. Si esto fuera la hoja, en este caso yo lo vería así. Y en este caso, si esto fuera la hoja, yo vería de esta forma, ¿sí? Vería la puntita de la flecha y esta redondela, ¿sí? ¿Se entiende la notación? Entonces, este va a ser un vector entrante y esto va a ser un vector saliente. Y si estamos hablando de campos vectoriales, campo entrante y campo saliente. ¿Se entiende? Chicos, ¿se entiende? Porque lo último que le tengo escrito es no, pero no sé la hora, es que no puedo ver. Ah, eso fue el 52. Ah, listo. Bueno, entonces volvamos a la pizarra.
Volvamos a la presentación. Bueno, entonces, como yo les decía, esto va a formar parte de, ya sea, no me acuerdo si es el parcial o es la parte del final, ¿sí? Que ustedes van a tener que señalar, por ejemplo, hacia dónde estaría dirigida la fuerza. Si ustedes ven eso, hacia dónde va a estar dirigida, entonces yo aplico la regla de la mano derecha. La fuerza estaría hacia arriba o hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hacemos con la regla de la mano derecha, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde va a estar la fuerza? Hacia arriba. Perfecto. La fuerza hacia arriba. Vayamos otro. Ahora fíjense que también interesa el signo de la carga. Si la carga es positiva, va a ir hacia arriba. Ahora, ¿qué pasa si la carga fuera negativa? Entonces, si fuera negativa en el caso anterior, iría hacia abajo. ¿Por qué? Porque me dice, bueno, vos, te da el resultado hacia arriba, pero como es negativa, tiene que invertirse el sentido. ¿Sí? Eso no les dije. Ahora, siendo una carga negativa, ¿hacia dónde irá la fuerza? A ver, ¿quién gana? Hacia arriba. Perfecto. ¿Sí? Porque si uno aplica la regla de la mano derecha, me dice la fuerza va hacia abajo si fuera positiva. Como es negativa, va a ir hacia arriba. Perfecto. O ya. Ahora fíjese que en este caso la velocidad es hacia arriba, la carga es positiva y la fuerza va hacia la izquierda. Ahora en este caso la carga es negativa y la velocidad va hacia abajo. ¿Hacia dónde va? Esto en clase es interesante, ¿sí? Por ejemplo, ahora yo no los puedo ver, entonces no sé qué es lo que están haciendo. Y ustedes tampoco me pueden ver porque mi cámara no funciona bien. Así que bueno, ¿hacia dónde irá la fuerza en este caso? Hacia la derecha. Perfecto. Bueno, entonces a ustedes les van a aparecer también casos parecidos a este para el parcial o para el final. Bueno, acá tenemos la unidad. Acá tenemos Newton, Coulomb, metro segundo. Y esto también me puede dar Newton sobre Ampere por metro, porque Coulomb sobre segundo es Ampere. Y eso también es el Tesla. Y el Tesla también tiene otras unidades, que es Joule por metro cuadrado. Y también un Tesla, como les decía, es 10 a la cuarta Gauss. Ahora, ¿qué aplicación tendrá este, este fenómeno de que yo tenga una carga y que cuando aplicarle un campo magnético se desvíe? Bueno, ustedes no son tan jóvenes, pero ustedes han visto los tubos de rayos catódicos, ¿sí? ¿Se acuerdan esos monitores gruesos, grandotes, o los televisores grandotes que tenían una pantalla? Bueno, se basaban en este efecto. ¿Qué es lo que teníamos nosotros? Teníamos una, un emisor de electrones, tenemos
un campo magnético y tenemos un campo eléctrico, pero están colocados en forma perpendicular. Y de acuerdo al campo magnético o al campo eléctrico, nosotros podemos desviar ese electrón. Ahora, ese electrón lo podemos desviar y hacer que incida sobre una pantalla. Y esa pantalla va a ser fluorescente. Ahora, ¿cuál es la velocidad de las partículas? La velocidad de las partículas es muy alta. En consecuencia, y tenemos un montón de electrones que son disparados contra la pantalla. Entonces, se me van formando líneas entre diversos, las de blanco y negro me impactaban sobre, si había un impacto era blanco y si no había era negro. Entonces, en la zona de impacto, uno podía ver una imagen. ¿Sí? Como esto es muy rápido, el ojo lo percibía como una imagen. Ahora, en color también es exactamente lo mismo, únicamente que de acuerdo a dónde impactaba ese electrón, se me formaba una coloración verde, eh, o sea, los colores que son eléctricos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que son diferentes, son complementarios al rojo, al amarillo y al azul, que son los colores primarios. Entonces, esta aplicación de campo eléctrico y campo magnético es muy importante. Entonces, si yo tengo un campo eléctrico, tengo una carga. Al ser una carga, se va a ver afectado por este campo eléctrico. Y este campo eléctrico va a ir, me va a producir una fuerza sobre el electrón hacia arriba. ¿Sí? Acuérdense que fuerza eléctrica era igual al campo magnético sobre, en realidad, perdón, el campo eléctrico va a ser igual a la fuerza eléctrica sobre la carga. En consecuencia, la fuerza eléctrica va a ser igual al campo eléctrico por la carga. Y la dirección, en este caso, al ser un electrón, va a ser opuesta a la del campo eléctrico. O sea, va a ir hacia arriba. Ahora, eso sucede si el electrón está quieto y está dentro de un campo magnético, sucedería que va a existir esta fuerza eléctrica. Ahora, ¿qué pasa si aparte de estar el electrón en este campo magnético, en este campo eléctrico, respecto a este campo magnético? Si ese electrón está en movimiento, también va a sufrir una fuerza magnética. ¿Y hacia dónde va a estar esa fuerza magnética? En la dirección perpendicular a ese campo magnético. Fíjense que ese campo magnético va a ser cruzado. Fíjense que va a apuntar hacia adentro de la hoja, o sea, hacia adentro de la pantalla. La velocidad es hacia la derecha. En consecuencia, si fuera positiva, la fuerza va a ir hacia arriba, pero como es negativa, la fuerza va a ir hacia abajo. Ahora yo puedo poner un campo eléctrico y un campo magnético de tal manera que su efecto se anule. O sea, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética se anulan. En consecuencia, el electrón va a pasar sin desviarse. Ahora, si la fuerza eléctrica es mayor que la fuerza magnética, el electrón se desvía hacia arriba. ¿Por qué? Porque la fuerza eléctrica tiene un mayor valor. Ahora, si la fuerza magnética es mayor que la fuerza eléctrica, el electrón se desvía, pero hacia abajo. ¿Entendieron? Listo. Bien. Bueno.
Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un conductor? Si yo tengo un conductor, también, como decíamos hace un rato, si es sometido a un campo magnético, fíjense que acá tenemos un campo magnético entrante, sobre cada una de las cargas va a existir una fuerza eléctrica, siempre y cuando los conductores, los portadores se estén moviendo, o sea, los portadores de carga. En este caso es un portador positivo, ¿sí? Estamos hablando de la corriente convencional, ¿sí? Donde los positivos son los que se mueven. Esta carga va a tener una velocidad hacia arriba, el campo va a ser entrante, en consecuencia la fuerza va a estar hacia la izquierda. Ahora, ¿cómo en un conductor yo no conozco solamente la carga en sí, sino también conozco la corriente? En consecuencia, yo puedo decir que la corriente eléctrica va a ser igual al número de portadores, o sea, número de partículas cargadas que están circulando, por la carga de cada partícula, por la velocidad y por un vector área. Ahora, ¿y cómo calculo yo la fuerza sobre ese conductor? Si el conductor es recto de longitud L, la fuerza va a estar dada por el producto de la corriente eléctrica por la longitud del vector, producto vectorial, el campo magnético. Ahora ustedes me dirán, pero la longitud es una magnitud escalar, ¿sí? Pero acá nosotros estamos considerando que sería como un vector de desplazamiento, no es exactamente lo mismo, pero nosotros le vamos a atribuir a esta distancia un carácter vectorial, sería como el desplazamiento. Se está desplazando hacia arriba. Pero esa longitud, el modo de esta longitud va a ser el largo de este conductor. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo o yo tomo un elemento diferencial infinitesimal de ese conductor? Entonces voy a tener un elemento diferencial de la fuerza, va a ser igual a la corriente eléctrica por esa pequeña longitud que va a tener el sentido de la corriente eléctrica por el vector campo eléctrico, producto vectorial. Fíjense que acá tengo el conductor, fíjense hacia dónde apunta la corriente eléctrica. En consecuencia, hacia ahí va a estar mi DDL o mi L. Acá tengo el B, aplicando la regla de la mano derecha. Fíjense que la fuerza va a apuntar hacia arriba. Y acá hay otra regla simplificada para el caso de conductores. Fíjense que en el caso del conductor, yo puedo aplicar la regla de la mano derecha del tirabuzón. ¿Sí? Acá está explicada del tirabuzón o del tornillo. ¿Sí? Que si uno hace roscar hacia la derecha, el tornillo avanza hacia arriba. En consecuencia, si yo acerco la primera, por ejemplo en este caso la primera es L, a B, es como si roscara y si el tornillo se fuera hacia arriba. Fíjense que uno va eligiendo la regla de la mano derecha que le parezca mucho más fácil, ¿sí? Esta es otra forma de aplicar la regla de la mano derecha. Entonces, ¿qué sacamos de conclusión? Que si sobre un conductor existe una corriente eléctrica o circula una corriente eléctrica, esa fuerza va a ser igual y ese conductor eléctrico está dentro de un campo magnético que es constante,
esa fuerza eléctrica va a ser igual a la corriente eléctrica, esa fuerza, en realidad, esa fuerza que va a sentir el conductor por el cual circula una corriente eléctrica, va a ser igual a la corriente eléctrica por la longitud por producto vectorial, el campo magnético. ¿Sí? Acá hay muchas palabritas. ¿Sí? Cuando uno lo habla, lo tiene que decir en forma completa. ¿Sí? Porque yo tengo que decir, sobre un conductor, tiene que circular una corriente eléctrica. ¿Sí? Porque si no circula una corriente eléctrica, esta fuerza no existe. Tiene que estar inmerso en un campo magnético. Si el campo magnético no existe, tampoco existe esta fuerza magnética. ¿Sí? Esta fuerza sobre el conductor. Bueno, ¿y qué otras relaciones? Era lo que decía hace un rato el compañero, que si se desvía, si yo tengo un conductor y le acerco una brújula, esta brújula se desviaba, siempre y cuando circulara una corriente eléctrica. Si lo hacía, por ejemplo, en este caso, de derecha a izquierda, se desviaba de esta manera. Y si lo hacía en sentido contrario, se desviaba de otra manera. Eso quiere decir que el campo magnético va a depender de cómo circula la corriente eléctrica. Y acá también yo puedo ver cómo se genera ese campo magnético siguiendo la corriente. Si ustedes se fijan, si ponen como si rodearan al conductor con su mano y colocan su pulgar en la dirección de I, entonces van a ver que sus dedos toman esta posición, o sea, en la dirección del sentido del campo magnético que genera esta corriente eléctrica. Y si lo colocan en el otro sentido, van a ver exactamente lo mismo, siempre con la mano derecha. Entonces, la corriente que pasaba a través de un alambre crea una fuerza en la aguja de la brújula, hasta que apunta en una dirección perpendicular al alambre. ¿Por qué se debe esto? Por la existencia de ese campo magnético. ¿Sí? Entonces, para que se produzca entonces un campo magnético debido a un conductor, sobre este conductor tiene que circular, o dentro de ese conductor, tiene que circular una corriente eléctrica. Entonces, los campos magnéticos resultan de cargas en movimiento, no de cargas o de polos estacionarios. ¿Sí? Fíjense que acá tengo las líneas de campo magnético. El sentido, cómo va a ser ese campo magnético, va a estar dado por cómo circule la corriente eléctrica. Fíjense que acá tengo lo que se llama una bobina. Una bobina me va, me va a producir un campo magnético de esta forma. Y acá era lo que yo les decía. Si yo con mis dedos rodeo al conductor y con el pulgar apunto en la dirección de la corriente eléctrica, voy a tener la dirección del campo. ¿Y cómo se demuestra esto? Esto se demuestra experimentalmente con limaduras de hierro. Yo coloco una superficie, por medio de esa superficie hago un agujero y coloco un conductor. Si le coloco limaduras de hierro, estas limaduras van a tomar esa posición. Me van a orientar en el campo, se van a orientar en el sentido del campo magnético. Ahora, ¿cuáles son los usos?
El uso es, si yo tengo un campo magnético que es constante y tengo una corriente eléctrica que circula a través de estas espiras, se van a producir fuerzas eléctricas. Y estas fuerzas eléctricas van a hacer que se llama rotor, ese núcleo o rotor gire, va a girar y me va a producir un movimiento circular. ¿Cómo se llamará este elemento? Tengo un polo, tiene una espira y gira. Motor, exactamente, es un motor. Entonces, a partir de un campo magnético y una corriente eléctrica, yo puedo obtener un aparato eléctrico que se llama motor. Y también puede surgir al revés, ¿sí? Que yo tenga un campo magnético y por alguna forma yo haga girar a este eje, por ejemplo, mediante aspa y lo coloco dentro de una corriente de agua. Al girar se va a producir una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica puede ser distribuida a las casas, ¿sí? Por ejemplo, en un embalse, ¿no es cierto? Y esa forma de realizarlo se llama generador eléctrico, ¿sí? Entonces tengo una turbina por la cual circula agua, esas aspas hacen girar este núcleo, al estar dentro de un campo magnético y girar, se produce un cambio de flujo magnético y se tiene que producir una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica es recogida y se reparte como energía eléctrica, ¿no es cierto? Como corriente eléctrica. Y ese es el funcionamiento de un generador. Bueno, y esto está relacionado también con la luz, ¿sí? Fíjense que nosotros hemos visto dos fenómenos. Uno es el campo eléctrico y otros fenómenos asociados con el campo magnético. Nosotros habíamos visto que la luz había sido estudiado de diversas maneras, ¿sí? Entonces, ustedes acuérdense que en el siglo XVII, Isaac Newton defendía la teoría corpuscular, en la cual él tenía partículas que rebotaban y se explicaban ciertos fenómenos. Pero acá Huygens se plantea, ¿pero qué pasa cuando yo hago cruzar dos haces de luz, o sea, dos rayos de luz? Si fueran partículas, al chocar los dos rayos de luz, tendrían que desviarse. Pero ¿por qué no se desvían? Es como dos autos. Yo tengo un auto que va por una avenida y viene en otra avenida, choca, ¿qué pasa? Los autos se desvían. Pero eso no pasa con la luz. La luz se cruzan y es como si no pasara mucho, ¿no es cierto? En realidad está pasando algo, pero nosotros no podemos observar. Entonces, lo que Huygens dijo es que la luz se comportaría como una onda. Entonces, a partir de ese concepto, y recordando que la luz es una energía radiante que causa una sensación de visión, entonces, a partir de un objeto o una fuente de luz, nosotros podemos ver un objeto iluminado, pero esta definición es una definición bastante escueta, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esa energía radiante en realidad son ondas electromagnéticas y que fueron estudiadas por Maxwell.
Acuérdense que nosotros habíamos dicho o habíamos visto que Maxwell había estudiado ondas, ondas relacionados con estos efectos eléctricos, magnéticos, pero mediante un dispositivo especial, ¿no es cierto? Y entonces decía que siempre que una carga eléctrica se acelera, emite y irradia una onda electromagnética, es decir, campos eléctricos y magnéticos oscilantes, y que estas ondas electromagnéticas se propagaban en el espacio y presentaban las propiedades del movimiento ondulatorio, ¿sí? Entonces él experimentó con ondas de radio, ¿sí? Entonces él observó que estas ondas de radio se propagaban en el espacio. Y ahora él se propuso y en realidad estudió y obtuvo que esa velocidad de esas ondas electromagnéticas tenían un valor particular. Y ese valor particular era 3 por 10 a la octava metros por segundo. Entonces él dijo, bueno, pero esta velocidad es la velocidad de la luz. Ahora, la luz no será una onda electromagnética, y allí se dio cuenta de que a partir de ese concepto de que la luz es una onda electromagnética, ellos podían explicar los fenómenos de interferencia, difracción y polarización de manera sencilla. Entonces, la onda electromagnética surge de dos efectos: de un campo magnético variable que produce un campo eléctrico y un campo eléctrico variable que produce un campo magnético. Y estos dos campos en inducción constante se propagan en el vacío. Y se propagan de esta forma, de una onda transversal. ¿Qué significa transversal? Que si esta es la propagación de la onda, va a haber una perturbación que va a ser perpendicular a la dirección de esa propagación. Entonces esto es una onda transversal, donde el azul representa al campo eléctrico y los vectores magnéticos, los vectores rosados representan al campo magnético. Fíjense que esto surge debido al movimiento de un dipolo eléctrico. Y acá tenemos una propiedad importante. Si esto es la distancia entre dos crestas, o sea, fíjense que acá nosotros tenemos una cresta y tenemos un valle, o sea, una hondura. Acá tenemos que la distancia entre cresta y cresta, o entre valle y valle, se llama longitud de onda. Y es una propiedad de esta curva que se llama una onda. Y la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas siempre es constante. Y en el caso de la luz, se propaga a la máxima velocidad que se puede propagar una onda, y esa velocidad es 3 por 10 a la octava metros por segundo. Entonces, ¿cuáles son las características de las ondas electromagnéticas? Las ondas magnéticas son periódicas y repetitivas y se caracterizan por la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Es la inversa del periodo. ¿Y qué es el periodo? El tiempo en que se tarda en dar una oscilación completa. Entonces, la frecuencia nosotros también la podemos definir como el número de oscilaciones que da en una unidad de tiempo. Con cualquiera de las dos opciones, ustedes van a poder relacionar la velocidad con la longitud, acá ya sea con la frecuencia o por el tiempo, ¿sí? Entonces, la distancia de un ciclo ocurriendo en el espacio se llama longitud de onda y se determina por la siguiente ecuación. La longitud de onda es la velocidad de la luz sobre la frecuencia.
Y la frecuencia está medida en ciclos por segundo o en Hertz, ¿sí? Hertz fue un científico también que estudió ondas electromagnéticas. Por eso nosotros tenemos la unidad kilohertz, megahertz, ¿sí? Que la ven en ya sea en un procesador, la ven en las radios, por ejemplo, una radio universidad que tiene una cierta frecuencia de emisión, ¿sí? Y les dice, la radio universidad se publica en tanto megahertz, o se sí, propaga en tanto megahertz. Entonces, el espectro de la luz visible es una onda electromagnética que al penetrar en nuestros ojos puede sensibilizar la retina y activar el mecanismo de visión. Y esa luz o esa parte del espectro que impresiona nuestro sentido, la llamamos luz visible. La luz visible tiene un rango de frecuencia que se extiende de 4,5 por 10 a la 14, que es el rojo, a 7,5 por 10 a la 14, que es violeta. Y entonces nosotros acá tenemos una gama de colores fundamentales y que podemos enumerarlo en orden creciente de la frecuencia. Tenemos el rojo, el anaranjado, el amarillo, el verde, el azul, el anil o índigo y el violeta. Radiaciones con una frecuencia menor se llaman infrarrojo y con una frecuencia mayor al violeta se llama ultravioleta. Ultra como más allá y infra como por debajo. Y si nosotros pudiéramos representar esta onda en función de su frecuencia, fíjense, esta sería la longitud de onda de una onda de radio, microonda, el infrarrojo, el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Ahora imagínense cómo ustedes hagan con la mano y hagan como si bajaran la mano y la subieran, ¿sí? En la medida que disminuye la longitud de onda, significa que va a aumentar la frecuencia. Ahora suban y bajen lentamente, que representaría esta parte. Luego vayan aumentando la velocidad, aumente la velocidad de subida y de bajada de la onda, ¿sí? Y fíjense que cuando ustedes llegan al rayo gamma, ustedes lo van a subir y bajar rápidamente. ¿Qué me estaría indicando eso con respecto a la energía? ¿Cuáles serán los rayos más energéticos? ¿Las ondas de radio o los rayos gamma? ¿Cuál es su respuesta? Los gamma. Sí, Guadalupe. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál tendrá mayor? Los gamma, sí, porque uno baja, tiene mayor energética, mayor energía, ¿no es cierto? Son más energéticos. Y bueno, hasta acá llegamos a la clase de hoy. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que vimos? Vimos que además de los fenómenos eléctricos, tenemos fenómenos magnéticos. Esos fenómenos magnéticos rodean nuestra vida cotidiana, aunque no lo veamos. Por ejemplo, la Tierra. La Tierra genera un campo magnético. Y ese campo magnético permite, por ejemplo, a que las aves se orienten, ¿sí? Ellos tienen células especiales que permiten esa orientación. Ahora, la orientación del campo terrestre es inversa a los polos geográficos. O sea, en el polo norte está el polo sur magnético y en el polo sur geográfico está el polo norte magnético.
Ahora, ¿están en la misma ubicación? No, está muy próximo, ¿sí? No coinciden exactamente. Ahora, estos campos magnéticos son muy importantes porque nos protegen de radiaciones del Sol, ¿sí? Evita que lleguen las radiaciones magnéticas que son perjudiciales para la vida. Ahora, estos campos magnéticos también están influenciados en nuestra vida. Por ejemplo, ¿por qué podemos tener una computadora? ¿Por qué podemos tener un monitor? Porque allí se entrelazan todos estos contenidos que nosotros vimos. Velocidad, cinemática, dinámica, estática, eh, hidrostática, hidrodinámica, calorimetría, termodinámica, la electricidad, electrostática, electrodinámica, la óptica, ¿sí? Fíjense, nosotros estamos vemos gracias a quién, a la luz. Si vemos, si no existiera luz, no existiera radiación electromagnética, no podremos ver. Bueno, imaginemos que existe la luz. Ahora, si no hubieran estudiado los efectos electromagnéticos, nosotros no podríamos ver los monitores. Existen elementos que se llaman bobinas y esos elementos permiten que funcionen en las computadoras, los celulares, los transformadores, ¿sí? Sin esos elementos tampoco podría existir nuestra tecnología. Ahora, yo tengo elementos que se llaman capacitores, que almacenan energía en forma de campo eléctrico. Y eso permite que nosotros podamos tener dispositivos que funcionen eficazmente, ciertos dispositivos. Ahí tenemos la electrostática. También la hidrodinámica. ¿Pero qué tiene que ver la hidrodinámica? ¿Sí? No hay práctica, pero pueden asistir a consulta, Bárbara. Sí. ¿Me permiten que termine? Y después ya contesto las preguntas. Bueno, entonces luego ustedes me dirán que, ¿pero qué tiene que ver la hidrodinámica? Yo siento el ruido, ¿sí? ¿El ruido de qué? Del cooler de la computadora. Y ese cooler también está diseñado de tal forma de que entre aire, ¿sí? Y ese aire es fluido en movimiento. En consecuencia, también está la hidrodinámica. Yo toco la computadora, siento calor. Allí está el efecto Joule, la calorimetría, ¿sí? La cinemática, el movimiento de los electrones, ¿sí? Puedo ver el movimiento del electrón, el movimiento de rotación de ese cooler que está girando, del ventilador, ¿no es cierto? Que está girando. O tengo un disco físico que no es de los discos sólidos. Ese disco también está girando. Y que ese disco precisamente tiene una sustancia magnética que va escribiendo y va leyendo. ¿Sí? Gracias a eso nosotros podemos ver, ¿sí? Y la fuerza. Obviamente que para leer tiene que haber una cierta fuerza. Y esa fuerza se logra también con fenómenos magnéticos, que son como timbres, ¿no es cierto?, que van atrayendo o al variar el voltaje. Y eso se produce por la fuerza magnética. Fíjense que estamos rodeados de un mundo que puede ser explicado a través de la física, ¿sí? Bueno, entonces hasta aquí llegaremos hoy. Corto la grabación y respondo las preguntas.